Recuerdan que la pasada semana estuve hablando, miren, que toqué el tema así, miren, de manera sutil. Pero sabía y lo dejé sobre la mesa. Esto no se queda aquí. Esto va a tener una escalada. Yo dije, ojalá que no la tenga. Pero dije un ojalá de manera irónica. Sabiendo que esto iba a continuar porque aquí la bola pica y se extiende. Y ustedes dirán, ¿y a qué se refiere? Bueno, yo me refiero a la situación de Estados Unidos y Rusia. Ustedes recuerdan que la semana pasada le traía la noticia y el comentario acerca de que barcos de guerra rusos llegaron a las costas cubanas. A las costas cubanas. Tanto tiempo. Ustedes recuerdan esa película que se llamaba Volver al Futuro. Se convirtió en una saga y llegaron varias partes de la película que consistía en una vuelta al futuro. Esta película ahora se llama Volver al Pasado. Y dirán, pero ¿por qué? Sí, estamos retrocediendo en el tiempo. Y voy a hacer un poquito de historia. A finales de 1945, todos los países de Europa o los principales países de Europa hicieron una alianza. Y nos referimos a Inglaterra, Francia, Rusia, que eran los principales aliados. Y fuera de Europa, Estados Unidos. Eran los principales. Recuerdo como ahora que Estados Unidos estaba presidido por Franklin Delano Roosevelt, Inglaterra por Winston Churchill, Francia por Charles de Gaulle y Rusia estaba presidida por Stalin. Eran los principales líderes del momento, todos contra la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Todos se enfocaron contra las fuerzas del eje. ¿Cuáles eran las fuerzas del eje? Italia, presidida por Benito Mussolini. Inglaterra, que ya dije que estaba presidida por Adolfo Hitler. Y Japón, que no se quedaba, estaba comandada por Hirohito. ¿Qué sucede? La guerra se dio, una de las guerras más crueles, más cruentas de la historia, en donde se perdieron millones y millones de vidas, en su mayoría civiles. Estados Unidos y Rusia fueron los grandes ganadores de esta guerra. Pelearon aliados y vencieron a Alemania. Pero ¿qué sucede? Tanto Francia como Inglaterra quedaron muy destruidos porque ambos fueron invadidos por la Alemania nazi. Como Estados Unidos quedó muy bien parado porque fue el estado que mayor ingresos obtuvo de la guerra por concepto de venta de armas, Rusia también quedó muy bien parada. Se repartieron el botín de guerra, pero ¿qué sucede? Esa alianza fue con el único y exclusivo objetivo de vencer a Alemania. Cuando vencen a Alemania, cada quien toma su espacio. Rusia, que ya había salido a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, por allá por 1917, cuando se dio la revolución rusa encabezada por los bolcheviques y Vladimir Lenin. Ya había salido del régimen zarista y entró al régimen socialista, al comunismo de Engels y Marx, y aplicaron esa doctrina social, política, económica, y comenzaron a desarrollar un país. Pero tenían esa ideología, eran comunistas. Era una ideología con una finalidad
de vencer el imperialismo, todo en contra del capitalismo. Teorías de los bolcheviques que hablaban del proletariado, de los derechos de los trabajadores y buscando muchísimas reivindicaciones. Por el otro lado, Estados Unidos, con un capitalismo férreo, la economía de mercado, el consumismo, el modernismo, dos ideologías totalmente contrapuestas. Ganan la guerra y a partir de ahí comienza lo que se le llamó la Guerra Fría. La Guerra Fría se le llamó de esa manera porque no era una guerra convencional en donde tú me disparas, yo te mato, te tiro una bomba. No. Aquí fue una guerra de intriga, de estrategias, de dificultades. Entonces, Estados Unidos toma la mitad de Alemania y Rusia toma la otra mitad. Ahí se divide el mundo. Ya es un mundo en donde estamos polarizados por dos potencias que encabezan una lucha férrea. Se da la situación en China. China se divide. Por un lado, Mao Zedong se queda con la China popular, comunista. Por el otro lado, Chiang Kai-shek, que llega a la isla de Formosa, lo que hoy es Taiwán, e instala un sistema capitalista que hoy día está ahí. Se da la guerra de Corea y se dividen las dos Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte. El mundo se ha dividido. Y si seguimos, llega Fidel Castro en América y gana su revolución en 1959. Sigue el mundo dividiéndose. Y así sucesivamente se mantuvo la Guerra Fría. Bueno, cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética con la famosa perestroika de Gorbachev. Pero se mantiene una ideología porque Rusia se abre al mundo. ¿Y qué sucede? Se mantiene una situación, una sensación de tensión, hasta que en 1962 se da la crisis de los misiles. El sucesor de Stalin, al morir Stalin, se queda Nikita Khrushchev. Y esa parte de la historia la narraba la semana pasada con relación a la situación de Cuba. Estaba haciendo una analogía, porque la historia, dicen algunos, que no es cíclica, pero aquí estamos cayendo nuevamente a otro ciclo que se repitió, que se está repitiendo, perdón, porque ya se había dado anteriormente. Y por eso es que digo, y hago la comparación de la película de Volver al Futuro. Aquí no estamos volviendo al futuro, no, estamos volviendo al pasado, porque Rusia llega con estos barcos a Cuba, pero Estados Unidos inmediatamente manda a Guantánamo también barcos de guerra. Pero eso no se queda ahí. Canadá también envía barcos de guerra a Guantánamo. Aquí hay una actitud de disuasión de parte y parte. Y le decía a ustedes, eso no se queda ahí, porque luego irán a Venezuela, a Nicaragua. Bueno, no siguieron el Media Tours aquí en América. Pero Putin, que nunca había ido a Corea, llegó a Corea y fue recibido, muy bien recibido. ¿Qué busca Putin con esto? ¿Qué estrategia está cuadrando Rusia? Recuerden que Rusia está librando una guerra en Ucrania y supuestamente la estrategia es apostar al cansancio. Pero Estados Unidos sigue financiando la guerra. ¿O no Estados Unidos? El bloque de Occidente. El bloque de la OTAN. Claro. ¿Con qué finalidad se crea la OTAN? La OTAN se crea con la finalidad de destruir a la Unión Soviética o por lo menos aguantarla. Tienen que defenderse los países contra esta amenaza nuclear. Rusia es la primera potencia del mundo a nivel nuclear. Es la que más armamento tiene a nivel nuclear. Y Kim Jong-un, el presidente de Corea,
también está armado con bombas nucleares. Es una situación tensa, quizás mucho más tensa que la crisis de los misiles de 1962, que la protagonizó Nikita Khrushchev, Kennedy y Fidel Castro. Gracias a Dios, las cosas no pasaron de ahí, pero amenazaba con ser la tercera guerra mundial y a otra escala, porque estamos hablando de armamento nuclear. Estas personas tienen en la mano el control para destruir el mundo. Lo tienen en la mano para destruir el mundo. Y estamos viviendo una situación difícil, una situación de calamidad. Ahora mismo aquí en Estados Unidos se está viviendo una de las crisis económicas más fuertes y prolongadas. La situación económica aquí en Estados Unidos está cada día sintiendo más los embates de la guerra. Pero no solamente la guerra bélica que se está librando ahí en Ucrania, sino también sentimos la situación que está pasando en la Franja de Gaza. La situación tensa que estamos viviendo con los chinos. Entonces, cada día este bloque de Oriente hace más alianzas, hace más situaciones que ponen entre la espada y la pared el liderazgo que tiene Estados Unidos en el mundo. Cada día la situación se pone más difícil. Entonces, ya Putin estuvo en Corea. Corea, de manera provocativa, en reiteradas ocasiones, ha hecho ejercicios de guerra. Y cuando digo provocativa, recuerden que ahí mismo está la otra Corea. Es una franja pequeña. Esa guerra no concluyó. Esa guerra está en stand-by. Esa guerra no concluyó. No concluyó. Que hablando de guerra también, en plena Guerra Fría, se dio la situación de Vietnam, allá en Indochina. Otra más de la larga lista de guerras y guerras que se han dado. Entonces ahora, cuando la mentalidad de los ciudadanos del mundo entendía que habíamos rebasado este tipo de situación, ahora mismo estamos viviendo quizás el momento más difícil de la historia de las civilizaciones del mundo. Sin temor a equivocarme y sabiendo que no estoy exagerando. Porque lo que pasó en 1945 con Hiroshima y Nagasaki, que todavía se están viviendo los embates de la radioactividad, lo que pasó en Chernobyl, que todavía se están viviendo los embates de la radioactividad que generan estos artefactos nucleares. Imagínense ahora la concentración de armamento que tienen cada uno de estos países si de momento se arma una situación que cada día la vemos más cerca. A Dios que meta su mano. Jesucristo tiene que venir ya, porque ya la situación se está tornando demasiado difícil. Y este loco de Putin siempre tiene en la boca una amenaza. Y la amenaza viene acompañada de la palabra bomba nuclear. Bomba nuclear. A veces queremos visualizar en el horizonte alguna solución, pero honestamente ahora mismo no la veo. Ahora mismo no la veo. El mundo está convulso, está difícil. Y es en el mundo entero, en todos los continentes que se está dando situación. Fíjense que el continente americano
que en ese tipo de guerras, de esa escala, pocas veces o nunca se ha visto. Y ya los barcos rusos de guerra están llegando a Cuba. Jesucristo tiene que llegar. Mi gente, manténganse en sintonía con nosotros. Vean cada una de nuestras notificaciones. Por favor, suscríbete al canal, que ya es hora. Comenta y comparte. Esto es El Furgón. Las noticias actualizadas, análisis político, debates de interés, de la mano del licenciado Leonel Salvador. El Furgón TV Show.